Hola, mi nombre es Erika Abarca, soy alumna del ENSAM 015 Tonalapa del Sur. El profesor a cargo de esta asignatura es Javier Aguilar Villa y en este video hablaré sobre la hidrosfera. ¿Qué es la hidrología? La hidrología es la ciencia que se encarga de estudiar la distribución del agua en la Tierra, sus relaciones físicas y químicas con otras sustancias presentes en la naturaleza y la influencia con la vida en el planeta. La hidrosfera se clasifica en dos grupos, agua salada y agua dulce. En la agua salada tenemos océanos, mares, lagos de agua salada, agua subterránea de agua salada. En el agua dulce estarían los ríos, lagos y lagunas, glaciares y agua subterránea. Función del agua en el planeta. Es un fuente de oxígeno, es un termorregulador de la Tierra, forma parte del ciclo hidrológico, es un componente indispensable de todos los seres vivos, influye en el comportamiento de las corrientes marinas y es un factor determinante en el establecimiento de todas las civilizaciones. La distribución del agua en el planeta. Es importante señalar que el 100% del relieve terrestre, 75% está cubierto de la hidrosfera y el 25% restante corresponde a la parte continental del planeta. Casi 97% es agua salada que se encuentra en mares y océanos. Solo 3% del agua del planeta es dulce, y de ese porcentaje de agua dulce, 1.74% se encuentra en forma de hielo en los glaciares y casquetes. El agua en nuestro planeta se puede encontrar en sus tres estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso. Ejemplos del estado sólido serían hielos en los polos, glaciares, cumbres montañosas, nieve, granizo y escarcha. En el estado líquido serían ríos, lagos y lagunas, lluvia, aguas subterráneas, manantiales y cascadas. En el estado gaseoso estarían nubes, niebla y humedad atmosférica. Propiedades físicas y químicas de las aguas oceánicas y mares. Propiedades químicas: salinidad, cloricidad y pH. La salinidad es una propiedad que resulta de la combinación de las diferentes sales que se encuentran disueltas en el agua oceánica, siendo las principales los cloruros, carbonatos y sulfatos. El pH es la relación entre la concentración de iones hidrógeno y oxidrilos, que determina las características de alcalinidad o acidez a una solución. Las propiedades físicas: temperatura, densidad y color. La temperatura son las variaciones de temperatura varía en mares y océanos debido a factores como latitud, profundidad y estaciones del año. La densidad es una propiedad física de mares y océanos que está relacionada con la cantidad de sales disueltas en el agua, en donde se observa que si las sales minerales aumentan por unidad de volúmenes de agua, la densidad aumenta, pero sucede lo contrario con la temperatura, ya que si ésta aumenta, la densidad disminuye. El color. El agua es incolora, sin embargo puede verse de diferentes tonalidades debido a los diferentes factores como la presencia de organismos de material acarreado como arcillas, de partículas suspendidas o por fenómeno de refracción y reflexión de luz. Dinámica de las aguas oceánicas. Los principales movimientos de las aguas oceánicas son el oleaje, las mareas y las corrientes marinas. Las olas son movimientos ondulatorios provocados por el roce del viento en la superficie del agua. Los tipos de olas son oscilación, traslación, tsunamis y estacionarias. Las mareas son movimientos de ascenso y descenso de las aguas oceánicas debido a la influencia de la fuerza de atracción del Sol y la Luna. Los tipos de marea son marea viva o de sisigia, marea muerta o de cuadraturas. Corrientes marinas son masas de agua que se desplazan en la superficie y a diferentes profundidades por la influencia de la densidad, salinidad, temperatura o del movimiento de la Tierra. Tienen rutas definidas. Tipos de corrientes marinas: corrientes cálidas o corrientes frías. Potencial económico de mares y océanos. Los océanos son generadores de recursos laborales y económicos en países que residen en sus cercanías, pues en tareas relacionadas con el mar como la pesca, la industria, el comercio, el turismo o incluso la ciencia son su fuerte económico.
Las aguas continentales son aquellas que se encuentran en la parte continental. Su característica principal es que tienen menor cantidad de sales minerales disueltas, otorgando un sabor dulce. La clasificación de las aguas continentales son ríos, lagos y lagunas y aguas subterráneas. Los ríos son escurrimientos de agua que descienden de partes elevadas, generalmente desembocan en mares o lagos. Hay diferentes tipos de ríos: los pluviales, formados por la lluvia; los glaciales, producto de deshielo; el de lacustre, desagüe de un lago; freático, formado del agua de un manantial. Los lagos y lagunas son cuerpos de agua que ocupan un espacio en una depresión y no tienen conexión con el mar. En el caso de los lagos, algunos pueden ser salados. Las lagunas tienen un tamaño menor al de los lagos. Y hay diferentes tipos: tectónico, formación de movimientos tectónicos, o sea, fue formado por sismos o algo así; volcánicos, por lluvia almacenada en volcanes apagados; glaciar, acumulación de agua en una depresión formada por el hielo; y kársticos, de regiones del suelo calizos o calcáreos en donde se acumula agua. Las aguas subterráneas son depósitos de agua en el subsuelo o en espacios porosos o grietas de rocas. Pueden ser formadas por la infiltración de agua, humedad del suelo o permafrost, entre otros factores. Hay diferentes tipos de aguas subterráneas: las suspendidas, que es agua superficial formada por infiltración de la lluvia; las freáticas, que se ubican en el primer horizonte acuífero sobre una capa impermeable; las confinadas, que se encuentran entre dos capas impermeables continuas; las artesianas, que se encuentran en los pliegues sinclinales de las capas de las rocas. El potencial económico de las aguas continentales. El agua de los ríos, lagos y aguas subterráneas han construido un factor primordial en el desarrollo social de la vida del ser humano, así como el potencial económico indispensable para la prosperidad y el desarrollo de las comunidades del planeta. El ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico es el ciclo del agua, que es un conjunto de procesos mediante el cual el agua de los continentes se renueva una y otra vez debido a la variación de posición y estado físico del agua que se encuentra en la atmósfera, los océanos y los continentes. De acuerdo a Ruiz, el ciclo presenta las siguientes etapas: evaporación, condensación, precipitación, infiltración y escorrentía. La evaporación: el calor solar evapora el agua de océanos, mares, ríos, lagos y lagunas, entre otros. Como el vapor del agua pesa menos que el aire, se eleva en la atmósfera. Los vientos arrastran la humedad atmosférica de los mares a la tierra. La condensación: las bajas temperaturas de las partes altas de la troposfera provocan la condensación de esa humedad hasta transformarla en gotas minúsculas. Su baja densidad las mantiene en el aire. Por la unión de numerosas gotas pequeñas se forman gotas relativamente grandes, que no pueden ser retenidas ya por la atmósfera. La precipitación: dichas gotas se precipitan a tierra, dando origen a la lluvia y la llovizna. En condiciones específicas producen niebla o neblina, el rocío, la escarcha, el sereno y otros fenómenos hidroatmosféricos. La infiltración y escorrentía: una parte del agua llovida se evapora, pero otra se infiltra en el suelo y forman los mantos acuíferos. Infiltración: o se escurre sobre la superficie y da origen a los torrentes, arroyos y ríos, etc. Escurrimiento superficial: mediante los torrentes, arroyos, ríos, el agua vuelve a los océanos, mares y se reanuda el ciclo. Contaminación de las aguas oceánicas y continentales. Hay diferentes tipos de contaminación. Está el de industria. La forma de contaminación de este es el vertido de contenedores de sustancias tóxicas al fondo de los océanos. Las sustancias que contaminan son pentaclorofenol, hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos halogenados. Los efectos ambientales que ocurren después de hacer esto son: con el tiempo los contenedores se abren y las corrientes de aguas profundas distribuyen el veneno en las aguas oceánicas.
Otro tipo de contaminación es el agrícola. La formación de este es sobrealimentación del agua, eutrofización y uso de herbicidas y plaguicidas en los cultivos agrícolas. En la sobrealimentación del agua están las sustancias contaminantes que son nitratos, amonio y organismos fecales. En el uso de herbicidas son hidrocarburos halogenados, fenoles y arsénico. Efectos ambientales en el caso de sobrealimentación del agua son al acumularse los fosfatos en el agua generan unos excedentes de nutrientes para los seres vivos, aumentando su proliferación y provocando la carencia de oxígeno disuelto en el agua. En el uso de herbicida, los efectos ambientales son que estos productos no son metabolizados en la planta, por lo que quedan trazas incrustados en los tejidos provocando daños a la salud humana, leucemia y cáncer, pero también alterando la cadena trófica y con ello el equilibrio ecológico. Otro tipo de contaminación son las aguas negras residuales. Las aguas negras residuales son aguas residuales provenientes de inodoros, lavamanos y desagües. Algunos elementos son excrementos humanos y orina, cromo, hidrocarburos halogenados, fenoles, microorganismos, nitrógeno y fosfatos. Las aguas sin tratar llevan una peligrosa carga de bacterias infecciosas, virus, parásitos y sustancias químicas tóxicas. Causan graves daños en la salud de los seres humanos y en el equilibrio de los ecosistemas por el incremento de patógenos y acidificación del medio. Otro tipo de contaminación es la metalurgia, que son metales pesados y lixiviación de sustancias químicas peligrosas. Algunos elementos que contienen son tricloroetileno, tetracloroetileno, fenoles, arsénico, cobalto, cobre, cadmio, plomo. Lo que altera el equilibrio de los ecosistemas debido a la toxicidad de los metales pesados o las altas concentraciones de algunos metales. Incrementó el pH disuelto en el agua. La presencia de ácidos genera un desequilibrio en los ecosistemas, siendo un peligro a la flora y fauna de los ecosistemas dañados. Y esto sería todo de mi presentación.